Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video para este canal. Mi nombre es Albert Bárzaga y acá les comparto una enseñanza que va a bendecir tu vida en cuanto a este tema sobre el arrepentimiento. En este video quiero enseñar realmente qué es el verdadero arrepentimiento desde el punto de vista práctico y tocaré algunos conceptos importantes. Te invito a que no te pierdas este mensaje y que puedas ver todo este contenido. El arrepentimiento es un tema muy importante, ya que sin él no podemos tener acceso al perdón de Dios, y por eso es importante saber, según la palabra de Dios, cómo debemos arrepentirnos delante de Él. Primeramente quiero enseñar qué no es el arrepentimiento. Arrepentirse no se basa solamente en confesar sus faltas, ya que muchos confiesan sus pecados, pero no hay un cambio en ellos. Arrepentirse tampoco es llorar en lágrimas por las maldades que cometió, pues esto solamente es remordimiento y no arrepentimiento. Arrepentirse no es sentirse culpable por lo que hizo mal, ya que esto puede convertirse en culpabilidad y condenación. El Espíritu Santo puede traer convicción a su conciencia de que usted hizo algo mal, pero esa convicción no viene en forma de culpabilidad. Entonces, antes de conocer qué es el arrepentimiento, les invito a leer el siguiente texto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10, dice: «Porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación, sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte». En este texto podemos ver dos ejemplos acerca de lo que nos puede conducir a un verdadero arrepentimiento o escoger el sentir solo un remordimiento que no produce ningún cambio en su vida. Cuando se refiere a la tristeza que es según Dios, está queriendo decir que la persona acepta la disciplina y por ende reconoce su falta, y eso le impulsa a cambiar. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, para definir mejor el concepto de la palabra arrepentirse, en el Nuevo Testamento, arrepentimiento por lo general es la palabra del griego metanoia, que significa un cambio de mente. Y por ponerle un ejemplo, una persona que no tiene arrepentimiento en su corazón, entonces va a disfrutar el pecado. En cambio, cuando usted se arrepiente de verdad, entonces usted ve el pecado de una forma diferente, al punto que detesta tanto esa condición pecaminosa y decide cambiar de dirección para agradar a Dios. Es importante saber que cambiar de mente tiene que ver también con cambiar sus actitudes o acciones. Y para ir terminando, les invito a leer el siguiente texto. Según la Nueva Traducción Viviente, en el libro de Mateo capítulo 3, verso 8, dice: «Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios». Espero que este mensaje haya sido de gran ayuda y bendición para ustedes. Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a introducirnos al tema recordando algunos aspectos generales como el que voy a versar. Que en un conflicto es imposible vencer en todas las batallas o en todas las escaramuzas. Que esto con respecto de lo espiritual y ministerial no es excusa para pecar, simplemente es graficar una verdad. Es imposible que ganamos toda nuestra batalla. Pues, si así fuera, si sería posible ganar todas nuestras batallas, entonces estarían de más las exhortaciones que se nos dan en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando erramos el camino. Ahora, lo mismo que con nosotros fue con insignes hombres y mujeres del Señor. Por ejemplo, está el caso de David, ¿no?, que cometió pecados muy significativos y perniciosos. Sin embargo, cuando David no estaba en este mundo, el Altísimo en sueños a su hijo Salomón le dijo lo siguiente como para encaminarlo que siga el ejemplo de David. Y usted sabe los pecaditos que tuvo David, ¿no? Pero le dice a su hijo Salomón lo siguiente: «Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad,
haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. O sea, lo pone como ejemplo, Primera de Reyes capítulo 9, versículo 4. O sea, lo pone como ejemplo de cómo debe comportarse él para lograr tener las bendiciones perfectas del Señor para la casa de David. Con lo que deseo demostrar, hermanos míos, que por línea general, todo ser humano, incluidos nosotros los creyentes, unas son de cal y otras son de arena. Pero lo magnífico que quiero resaltar es que Dios, mediante sus métodos, siempre nos está ofreciendo limpieza espiritual para que retornemos a una relación ideal con Él. Lo mismo con David, en su caso particular utilizó al profeta Natán, lo mismo con cada uno de nosotros. Hermanos, Dios intenta reeducarnos. A Dios, por favor, no es que no le interesa, no utilicemos mal el término. O sea, lo que sí es que Dios ve nuestro pasado y a Él lo que le interesa es el presente, que nos arrepintamos, que reiniciemos un camino nuevo de santidad, y Él trabaja para eso. Este último segmento de la serie, cuidándonos del peligro sexual, lo he denominado ¿qué hacer en la derrota? Ahora, definitivamente no solamente habla de pecados sexuales, ¿ya?, sino del pecar en general. ¿Qué hacer cuando ya hemos pecado? Y eso en sí lo vamos a establecer en el tercer punto. Pero en este primer punto lo que vamos a ver es qué hacemos casi automáticamente cuando pecamos. Para lo cual, por favor, incline su rostro y permítame dirigirle en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, Señor, sabemos que no vamos a vencer en todas las batallas, Señor, pero mediante su educación podemos, mi Dios, combatir lo carnal, lo instintivo, lo que esté en nosotros, Señor, en nuestra raza pecadora. Ayúdenos, papito lindo, para que podamos comprender no solamente lo que por naturaleza queremos hacer y hacemos, sino que el magnífico trabajo que usted realiza mediante el Espíritu Santo y lo que espera usted que nosotros hagamos. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. El primer punto es que instintivamente intentamos escondernos y paliar lo sucedido, o sea, contar un cuento chino, ¿ya? O, como dice en el barrio, buscar una cabeza de turco para que pague pato por lo que nosotros hemos hecho. Génesis capítulo 3, versículo 8. El libro de los inicios, Génesis, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, todos nosotros, de diferente forma, cuando pecamos, intentamos esconder el asunto, ¿ya? Pero no olvidemos que todo pecado es contra Dios. Por lo tanto, pregunto, ¿usted podrá esconderme a mí un pecado? ¿Podrá esconderle un pecado a su papá, a su mamá, a su esposo? ¿Podrá escondérselo a toda una nación? La pregunta es, ¿podremos escondérselo a Dios? Salmos, capítulo 100, pero por favor no pierda Génesis. Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139.
del versículo 7 al 12. Y dice así, ¿lo tenemos? Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, ¿dónde podríamos escondernos de la presencia de Dios? ¿Dónde podríamos escondernos de Dios? Sin embargo, hay un hacer en nosotros cuando pecamos, que es natural, instintivo, ancestral, y que emparenta con el pecado original. Voy a darle un ejemplo saliendo de la teología, algo práctico para que usted se dé cuenta. A ver, escúcheme por favor, usted se da cuenta prácticamente, rápido, ¿no? Vamos a suponer que Giorgio, que recién viene acá, y yo le digo, Giorgio, préstame un billetito. Y Giorgio me dice, ¿cuánto necesita, pastor? Necesito 500 mangazos, Giorgio, ¿me puede prestar? Claro, ¿cómo no? ¿Y cuándo me lo regresas? Ya apenas cobre yo te lo regreso. Entonces un día Giorgio pasa como 2 semanas después de que he cobrado, y Giorgio se da cuenta que necesita billete. Entonces agarra su teléfono y me dice, pastor, ¿me podría usted pagar mis 500 soles? Y está Giorgio en la calle, en una avenida llegando a la esquina, y yo estoy en la otra avenida, y estamos en la perpendicular para llegar, pero yo llego primero. Y yo en el camino le digo, oye Giorgio, mira, yo estoy en Íllimo, pero apenas regrese, te pago tu billete. ¿Y cuánto tiempo va a tardar, pastor? Por lo menos unos 20 días más. Y llego justo a la esquina con mi celular y veo la silueta de Giorgio. Pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a saludar o voy a intentar esconderme? Instintivo. Es el instinto que emparenta con el pecado original. Esconderse. Y eso es simple, ¿ya? Es 1 más 1 que da 2. Y ya lo dije, es instintivo, ancestral, emparenta con el pecado original. Y si descubiertos, ¿cuál es el segundo instinto pecaminoso natural en nosotros? Repito, buscamos una cabeza de turco, o sea, alguien a quien echarle la culpa de nuestro propio pecado. Génesis, capítulo 3. Versículo del 10 al 12. Ya pecaron, la pareja ya pecó y ahora vamos a hablar de Adán. Y dice, 10 al 12, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, no vayamos a pensar que es un atributo masculino, ¿no? O sea, sí, los hombres siempre, los hombres son así, ¿no? ¿Por qué lo mismo en la mujer? No, como habla usted así. Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 3. Ahora, la mujer es más berraca todavía. Mire lo que dice la... Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, es claro, ¿no? No, ambos buscan cabeza de turco, a pasarle su culpa
Porque el pecado, hermanos míos, es un acto soberano de un ser inteligente. Es un acto soberano de un ser inteligente. La verdad del asunto, hermanos míos, que cuando pecamos todos intentamos evadir la responsabilidad. Y aunque todos sabemos, ellos lo sabían, ¿ya? Que Dios no es hijo de hombre para dejarse engatusar. Por más que sabemos que Dios no puede ser burlado, eso lo dice por ejemplo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, pero ellos lo sabían en su mente y en su corazón, porque no se olviden que Adán y Eva han sido los seres humanos más perfectos. Pero la verdad del asunto que es algo instintivo. No solamente intentamos escondernos, sino intentamos echarle la culpa a otra persona. Y es algo que ocurre en nosotros. Es instintivo, ancestral, emparenta con el pecado original, la herencia de Adán y Eva. Por eso justamente el proceso educativo ya intenta influenciarnos para que eso instintivo dure poco. Y mientras más rápido entreguemos el pecado, mientras más rápido asumamos nuestra responsabilidad, es mejor para iniciar un camino correcto ante los ojos del Señor. Ahora, el segundo punto es que Dios mismo a sus hijos redarguye el pecado. O sea, ¿quién es el primer interesado que nosotros no usemos ese instinto natural que emparenta con el pecado original? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Juan capítulo 14, versículo 26. Y para esto es el método educativo que él ha ideado. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, el Espíritu Santo, en la octava lección de nuestro discipulado, hablamos de la labor del Espíritu Santo, que está acorde con la promesa que dio el Señor Jesús en la gran comisión. Él dijo en Mateo capítulo 28, 20, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero, ¿está Jesús con nosotros? Que yo sepa, ascendió al cielo. Pero, en representación de la Trinidad, el Espíritu Santo mora en nosotros para darnos instrucciones, para hacernos recordar lo correcto y lo noble, para darnos conocimiento del pecado. Y todo esto es el labor de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Los integrantes de la iglesia vivimos privilegios que no tuvieron los patriarcas ni la congregación de Israel, que contamos con la presencia del Espíritu Santo. Por ello es justo y necesario comprender a cabalidad el ministerio de esta persona divina. Creo que está de más decir que para que podamos manifestar amor al Padre Celestial, para que podamos tener capacidad para responder como correctos hijos, para tener la capacidad de imitarle y servirle como a la divinidad le agrada, invariablemente gira por intermedio de la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Él sabe que instintivamente no vamos a esconder. Él sabe que instintivamente vamos a correr al pecado. Él sabe lo que vamos a hacer. Y Él utiliza
su poder, su intervención para que nosotros no hagamos lo incorrecto. Él nos redarguye. ¿Para qué? Para que entreguemos el pecado. Él nos habla como una brisa suave o como una tormenta directa a nuestro espíritu. Miren, yo recuerdo hace muchos años dos iglesias grandes, ¿ya? Y uno, un jovencito amigo mío y otro que no era mi amigo. Y terminé de predicar y yo veía sus ojitos inyectados sus ojos. Salgo bajo del púlpito y corrió y me agarró y me dijo, con usted tengo que conversar. Y me contó de un pecado sexual, ¿ya? Que ese término, los líderes de su iglesia le habían dicho que lo oculte, porque no era el tiempo para entregar. Y yo estaba postulando a esa iglesia para ser su pastor. Y me dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué sientes? Tengo una imperiosa necesidad de entregar el pecado después de escuchar el mensaje. No constriñas al Espíritu Santo. Entrégalo. Y me reí. Y me dijo, ¿por qué se burla, pastor? No, yo no me burlo. Sino que tú sabes que yo estoy postulando a esta iglesia. Y si los líderes de tu iglesia te han dicho que lo escondas, y cuando te pregunten quién te dijo que lo entregues, soy yo, simplemente nunca voy a ser pastor de esta iglesia. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿pero quién nos convence a él? No es mi prédica, sino que Dios utiliza esa prédica y a él le habló como una tormenta en su vida. Pero hay veces que no es una tormenta, es una suave brisa, ¿no? Escucho, leo y digo, ¿qué estoy haciendo? Es una suave brisa. Él sabe cómo utiliza el viento, o sea, el Espíritu Santo, perdona la expresión, el Espíritu Santo va por donde Él quiere ir. Él no tiene ruta preestablecida, Él hace lo que quiere y lo que conviene. Pero que Él hace la guerra por nosotros, la hace. Ese malestar que sentimos cuando pecamos, esa mínima molestia que a veces sentimos cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo negativo, que es pecado, eso es su disciplina. Pero esa disciplina es solamente una brisa. Pero como es nuestro Padre Celestial el que ha ideado estas cosas en el consejo de la Trinidad, se puede volver una tormenta. ¿Y saben por qué? Porque hay veces, Ricardo, Gastón, Noblecía Castro y cada uno de ustedes no necesita una brisa, necesita una tormenta. Y Él hace su labor. Pero ¿saben qué? Él respeta la decisión del ser humano. ¿Por qué? Porque tal como ya les he expresado, ¿ya? Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la adoración, su base es el amor y el respeto. Y en el amor, la cuestión tiene que ser correspondida. Creo que los azotes duelen más, ¿no? ¿O qué duele más? Creo que los azotes duelen más, ¿no? Pero hay un malestar cuando uno peca y ahí ya es el trabajo del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 12. Hebreos. Hebreos capítulo 12. Versículo del 5 al 6. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Qué será? ¿Qué necesitaremos nosotros? ¿Una suave brisa o una
tormenta que azote nuestra alma. La verdad es que a veces nos ponemos terquitos, ¿no? Y hay una pequeña ilusión, ¿no? Como quien dice, ya se va a cansar, ya no va a molestar. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, por más que nos ponamos terquitos, Él va a estar detrás para disciplinarnos. O sea, si agoamos su voz, que es una suave brisa, ¿ya? Como la de un padre, ¿no? Julio, haz esto. Pero como Julio no quiere hacerlo, ¿qué es lo que hace después el padre? Azota. Azota. Y ahí viene la tormenta. Ahora, si alguien se dice creyente, pero oculta su pecado y vive de lo más bien, feliz y contento, ¿ya? Simplemente lo que él desea que no salga a la luz nada más, pero vive feliz y contento y no pasa nada con él. Si eso le está ocurriendo a usted, tenga sumo cuidado, ¿ya? Hebreos capítulo 2, versículo 8. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ya? O sea, si usted congrega en una iglesia, pero usted sabe que tiene pecados ocultos y no le interesa, vive tranquilo, contento, o sea, vive un show de su vida, hermano, no viva tranquilo, porque da la sensación que tú no eres hijo, es bastardo. Y un bastardo va camino al infierno. Voy a volverlo a repetir. Un bastardo va camino al infierno. Ahora, de los pecados hay niveles. Hay de los que solamente se tienen que entregar a Dios y se terminó. Pero hay niveles. Cuando el testimonio quede puesto a terceros y se hace indispensable entregarlos a la iglesia. Y solamente aquel que venera a Dios es capaz de hacerlo. La disciplina, hermanos míos, no tiene objetivo dañar. La disciplina tiene objetivo recuperar la santidad perdida. Y al recuperar la santidad perdida, recuperamos la relación correcta con Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 10. La segunda parte dice, la primera dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La única forma de recuperar la santidad cuando estamos terquitos es que Él nos azote. Pero no queda ahí. No queda ahí. El segundo punto es cómo se manifiesta el control del Espíritu Santo en nosotros. Para empezar, hermanos míos, el control del Espíritu Santo nunca se va a poder en toda su plenitud en un vaso humano sucio. Miren, si yo estoy acá entre ustedes y vivo con un pecado oculto que debería entregarle a ustedes, ¿ya? Puede ser que mi voz sea potente y pueda hacer que personas se arrepientan, pero ¿saben por qué Dios está obrando? No por mí, sino está hablando por misericordia de aquellos que están mal. Pero para que Él me use a mí como un vaso perfecto dentro de mis necesidades naturales, yo tengo que presentarme como un vaso humano limpio. Porque cuando estamos malolientes por el pecado no confesado y sin visible compromiso de arrepentimiento, hermanos, no se va a manifestar el control del Espíritu Santo en nosotros. Isaías capítulo 59.
Isaías capítulo 59. Dice la palabra del Señor así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Él está intentando siempre, hermano mío. Verso 2: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero no es que Dios es omnisciente, es todopoderoso, ¿cómo que Él no va a oír? O sea, lo que implica que las oraciones del que vive con un pecado oculto no encuentran respuesta ante el trono de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque un vaso humano sucio puede ser usado en muchos aspectos, pero no al 100%. Vuelvo a repetir. Puede ser que el predicador más excelso del mundo, más versado del mundo, se ve cuando él predica que las personas se arrepienten. Se ven resultados magníficos, pero no es por él. Es por la misericordia que Dios tiene de las personas. Porque ese predicador no puede orar ni siquiera por su gatito. ¿Ya? Porque el que está viviendo con un pecado oculto, Dios no lo va a usar en lo más magnífico que debe tener un creyente. ¿Cuál es la fuerza del cristiano? La oración. De ahí que una vez salvos, el Espíritu Santo habita en nosotros para seguir instruyéndonos, moldeándonos, convenciéndonos cuando desobedecemos, para que nosotros regresemos a los caminos correctos. En otras palabras, Él habita en nosotros para hacernos conscientes de los pecados específicos que realizamos para poder regresar al camino correcto. Para que el control divino se dé en nosotros, el control del Espíritu Santo, se tiene que tener las siguientes actitudes. Primero, aceptar con gratitud la magnífica forma que tiene Él de hacer las cosas. O sea, no vivamos quejándonos, hermanos. Miren, Dios tiene una forma muy peculiar de formarnos. Y generalmente Dios nos forma en el dolor. Pero si vivimos quejándonos, si vivimos amargándonos, ¿no estamos comprendiendo que Dios nos está formando? Debemos aceptar con gratitud la forma tan peculiar que Él tiene de hacer con nosotros. Lo segundo, debemos aprender a depender humildemente de Dios, porque es la única forma en que cosechamos victorias. ¿Se acuerdan lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6? No con espada, Señor, no con ejército, sino con tu poder. Vayamos ahora a Mateo, capítulo 11, versículo 29. El Evangelio de nuestro hermano Mateo, capítulo 11, versículo 29. Esto es difícil, hermanos míos, pero debemos comprender que es la forma de humillarnos ante Dios y la única forma para cosechar victorias. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios. Mire, yo soy una persona bien fosforita, ¿ya? Yo a veces no sé cómo puedo hacer tantas cosas, porque me entra la ira, me entra la molestia y me neutralizo. Y como yo digo, ya no sigo ni para pelar papas. Tengo que centrarme, tengo que humillarme ante Dios y decirle: sígueme dando, Señor.
Sígueme ayudando, Señor. Hermanos, nuestras victorias en cualquier circunstancia depende que aprendamos a ser humildes de corazón y le pidamos ayuda. Pero esa ayuda no va a venir si estamos como vaso sucio escondiendo pecados. Y lo tercero, discernido el pecado, cualquier pecado, humillarnos para obtener perdón divino. Segunda de Crónicas, capítulo 3, 7, versículo 14. Lo que vamos a leer es un principio, ¿ya? Que es para los pecados grandes y para los pecados chiquitos. Segunda de Crónicas. ¿Lo tienen, hermanos? Segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Lo tenemos? Versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para los pecados grandes, para los pecados chiquitos, igualito. La sanación que Él ofrece, ¿ya? Esa multiplicación de los panes para darnos paz y tranquilidad y para hacer de bendición a las naciones, pasa por presentarnos como un vaso frágil y humillarnos, invocar su nombre y reconocer ese pecado chiquito, ese pecado grandazo. ¿Por qué? Porque no se olviden lo que se enseñó en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, podríamos afirmar categóricamente que vemos el control del Espíritu Santo no en las obras que hacemos, sino cuando aprendamos a humillarnos, a confesar pecados y faltas, y cuando tenemos la fuerza de arrepentirnos y rehacer el camino. Hermanos, la única forma de poder manifestar las cualidades de Cristo en forma magnífica y que vaya acompañado de la oración intercesora es que nosotros no escondamos los pecados. Si caemos en pecado, comprendamos que es posible la derrota, porque ante los ojos de Dios no existe pecado chico ni pecado grande. Pecado es pecado, de cualquier tipo, hermanos míos. Nuestras vestiduras blancas se ensucian, y la única forma es acercarnos ante el trono de la gracia a pedirle perdón y discernir si ese pecado no debe quedar ante el trono de la gracia y acercarse a la asamblea. ¿Para qué? Para poder retornar a interactuar como vaso blanco y limpio con nuestros hermanos en Cristo para la gloria y la honra del Señor. Hermanos míos, como les dije, esto es un principio que nosotros debemos decidir hacer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por naturaleza rehuimos confesar y nos escondemos y buscamos una cabeza de turco, el Espíritu Santo está en nosotros para darnos convicción de pecado, para que hagamos lo correcto, porque Él nos quiere limpios para que podamos ser una bomba para la gloria del Señor. Y de ahí ya depende de nosotros que comprendamos, hermanos míos, que comprendamos que el que encubre sus pecados no prosperará. Y de hecho, no va a poder hacer prosperar a la congregación donde los demás hermanos se están sacrificando para hacer bien las cosas. El que cubre su pecado.
no puede prosperar. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, bendito Señor, porque comprendemos que su método educativo, Señor, es lo más perfecto que pueda haber. Porque comprendemos, bendito Padre Celestial, que usted, mi Dios, está trabajando en nosotros. Porque comprendemos, Señor, que el enemigo va a intentar adelgazar nuestra moral, pero usted nos entrega la forma para evadir, Señor, ese trabajo terrible en nosotros. Señor, pero también comprendemos que el amor tiene dos vías y usted no nos va a obligar a arrepentirnos. Señor, pero usted hace el trabajo del interior nuestro. Gracias, Señor, por toda su obra y permita que nosotros, Señor, a cada momento que pequemos, le demostremos a usted que lo amamos y lo respetamos, procediendo el camino de la metanoia, el cambio de rumbo y el cambio de mentalidad. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo.